Muy buenos días, muchas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a dar 2 minutitos más, un minutico más, y ya ahorita damos inicio a nuestro webinar. Demos 2 minutitos más, que todos están ingresando, y ya arrancamos. Vale. Bueno, yo creo que podemos ir arrancando. ¿Listo? Y voy a poner a grabar. Mientras pues se ingresan las otras personas. Dame un segundito. Y ya arrancamos.
Bueno, ahora sí, ya siendo las 10:10, damos la bienvenida a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro webinar, la inversión solar inteligente. Me presento, soy Lina María Suta, directora de marketing de JZL Soluciones, y los acompañaré como moderadora el día de hoy. Este espacio está precisamente diseñado para resolver dudas reales sobre inversión, ahorro y los beneficios tributarios, pues para quienes estén interesados y estén considerando implementar sistemas de energía solar en sus hogares. Vamos a resolver bastantes dudas, al final pues también vamos a tener en esta sesión para las personas que estén y que se conecten, va a haber algunos descuentos para sus proyectos, vamos a tener un tema de asesoría, entonces la idea pues es que estén súper activos y súper pendientes, tenemos información muy valiosa. Ahora sí, voy a presentar a los dos expertos que nos acompañan hoy. Por un lado tenemos a Juan Carlos Suta, director de proyectos en JZL Soluciones, ingeniero con amplia experiencia en instalación y diseño de proyectos solares certificados. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Súper. Y por otro lado tenemos a Isabel Rincón, contadora pública, especialista en finanzas sostenibles y experta en beneficios tributarios. Isabel, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todos. Muy bien, gracias por la invitación. Súper, muchas gracias a ustedes por estar acá. Vamos a empezar con un pequeño contexto de lo que es JZL Soluciones. Entonces, sabemos que pues en Colombia existen y hemos conocido muchísimos mitos sobre la energía solar actualmente. Entonces, que es costosa, que no sirve, que no es rentable, que no hay respaldo, entre pues otros mitos que precisamente por eso nos estamos encargando de hacer este tipo de eventos para desmitificarlos, para sacarlos de ahí. Hoy queremos derribar todo eso con información pues clara y real y de la mano de expertos. Antes de entrar en esa parte técnica, les voy a contar un poco qué es JZL Soluciones y por qué este webinar está respaldado por experiencia real. Somos una empresa colombiana especializada en el diseño de planeación e implementación de sistemas de energía solar. Trabajamos con hogares, fincas, comercios, empresas en diferentes regiones del país y diferentes sectores, desarrollando pues soluciones que se ajustan a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Entonces, nuestro enfoque pues es ofrecer sistemas seguros, eficientes y que siempre estén certificados bajo la norma RETI. Más adelantico, nuestro experto nos va a hablar un poquito sobre eso. Y realizamos un acompañamiento completo. Entonces, en cuanto al estudio técnico, al diseño, a la instalación, a la puesta en marcha, a la gestoría de todos los trámites para que pues ustedes puedan acceder a sus beneficios tributarios también, incluyendo ese certificado UME, que también lo vamos a hablar más adelante junto con Isabel. Pues para nosotros como empresa, la energía solar no es solo tecnología, es una inversión inteligente que transforma la manera en que las familias y las empresas administran sus recursos. Por eso hoy queremos compartir pues esta información con ustedes. Ya con este abrebocas, bueno, y adicional a esto, pues nuestro enfoque educativo también es otra parte importante. Queremos ayudar pues a nuestros clientes a entender esa energía solar como una inversión rentable. Entonces ya después de este corto abrebocas le voy a dar el paso a Juan Carlos Suta, nuestro director de proyectos. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Sí, lo que decía Lina, nosotros que lo vemos pues en el día a día con los clientes, pues no tenemos como el conocimiento de lo que está sucediendo con el tema de energía solar. Inicialmente nos hablaban que era un tema muy costoso, pues eso veíamos, hace unos años era muy difícil acceder a estos temas, a estos tipos de instalaciones, y pues gracias al adelanto de la tecnología, ahora ya es realmente muy asequible. Pero pues como para dar una entrada, vamos a mirar primero cómo funciona un sistema de energía solar. Eh, Básicamente está compuesto por paneles solares, los que captan la energía, un inversor o un regulador de energía que se encarga de organizar esa energía y poderla utilizar en los aparatos que tenemos en la casa o almacenarla en baterías cuando tenemos escasa capacidad o cuando la podemos devolver inclusive a la red. Por eso existen los sistemas con baterías, que son los off-grid,
o también los sistemas sin baterías, o también puede tener baterías, pero conectados a la red, a un grid. O sea que podemos devolverle al sistema de energía, sea Codensa, sea Enel, EPM, el que sea en Colombia, los excedentes de energía que tengamos. Eso es una parte muy importante que es la que nos permite pues, reducir el consumo, básicamente. Nuestros sistemas, o bueno, los sistemas de energía solar, actualmente son muy seguros siempre y cuando se instalen adecuadamente, se utilicen equipos certificados, regulados por normas internacionales, son sistemas muy seguros. Ya eso ha avanzado mucho la tecnología. Hace años también pasaba que, pues, y todavía pasa, si hacemos mal una instalación, pues vamos a tener problemas, vamos a tener inconvenientes. Por eso es importante asesorarnos bien, buscar gente que ya tenga experiencia en el tema, que ya haya hecho pues el curso, como quien dice, y nos puedan asesorar, nos pueden hacer una instalación totalmente que cumpla. Bueno, ahora vamos a mirar, pues entender básicamente cómo funciona un sistema de energía. Esto es lo que tenemos actualmente en el día a día en el 99% de las industrias, de las casas, de los comercios. Tomamos la energía que nos entrega la red, sea por hidroeléctricas, por termoeléctricas, depende de lo que tengamos disponible cerca. Ellos nos envían la energía y nos la contabilizan en el contador. Cada vez que consumimos, pues eso va sumando y ahí sale nuestro recibo. Eso es básicamente lo que tenemos todos. Cuando adaptamos un sistema de energía solar, instalamos los paneles, ellos empiezan a generar energía, ponemos el sistema que hace que esa energía sea utilizable en la casa. Entonces podemos aprovecharlo, dejamos de consumir esta energía del medidor. Ya no, en este momento no la estaremos necesitando si el sistema es suficiente y nos da la capacidad requerida. Si incluso tenemos una entrega de energía más grande de lo que consumimos nosotros, podemos hacer una devolución de energía. Obviamente esto va a pasar en el día, mientras tenemos la radiación solar, mientras está el sol radiante. Ya en la noche, pues obviamente no hay generación de energía solar, pero entonces podemos entregarle estos suministros, estos excedentes a la red, con lo cual vamos disminuyendo nuestro consumo. O vamos diciendo a la Codensa, oiga, yo le estoy devolviendo esa energía, Codensa o la empresa que sea operadora de red la puede utilizar suministrándola a nuestros vecinos. Entonces ya no van a tener que consumir esa energía en la hidroeléctrica o en el sistema de generación que tenga. Entonces ellos van a ser se puede decir, nuestro almacenamiento de energía, nuestra batería virtual, que es como se llama actualmente estos sistemas. Cuando ya nos falta la energía, cuando llega la tarde, ya no tenemos energía solar y nos hace falta, empezamos a tomar energía de la red, empezamos nuevamente a consumir, pues otra vez vamos a tener un gasto, y lo mismo va a suceder en la noche. Cuando ya no hay energía solar, pues ya tenemos que tomar toda de la red. Pero lo importante es al hacer bien el cálculo, al hacer el diseño, que lo que entreguemos en el día sea suficiente para que lo que vamos a consumir en las noches o en nuestros consumos máximos podamos suplir el 100% de ese consumo. De esa manera nuestro recibo va a llegar lo más bajo posible. Incluso hay casos que llegan ceros o valores positivos para nosotros. Actualmente la empresa de energía los está pagando, pero pues esos son incentivos que está dando el gobierno en este momento. Vale la pena aprovecharlos. Este momento es un momento crucial porque estamos en el tema de la transición energética. El gobierno tenía pensado suplir eso en gran parte con el gas. Como sabemos, el gas se está agotando. Entonces, por eso han venido las subidas de energía, han venido las subidas de gas. Una solución muy buena para el gobierno en este momento es la energía solar. Por eso se está activando, se está dando agilización a los trámites y está haciendo que esto sea muy efectivo. Tenemos casos en los cuales, por ejemplo, se cargan 2 carros eléctricos, se suministra energía para 2 apartamentos. Estamos hablando de 10 paneles que se instalaron en este techo. El sistema inyecta a la red, no tiene baterías, únicamente recibe lo que entregan los paneles y por medio de este inversor se inyecta a la red. Eso ya nos permite alimentar el apartamento, nos permite alimentar los carros, permite hacer la respectiva carga. Un sistema de eso hace unos años era pues muy complicado, era muy costoso. El tiempo de retorno estaba entre 8 y 10 años.
Actualmente un sistema de estos ya lo estamos recuperando en 3 a 4 años. Realmente es una rentabilidad muy alta, teniendo en cuenta que es un sistema que fácilmente va a durar 20 años. Es lo que se espera, a menos que pase pues algo muy, muy extremo, pero el sistema está diseñado para 20 años. La ubicación que tenemos en Colombia, incluso este sistema que les mostraba es en Bogotá, aunque tenemos nubosidad, aunque tenemos días que son muy fríos, sin embargo el sistema está generando el cálculo que nosotros hacemos para que aquí donde está ubicado, el sistema sea capaz de suministrar la energía suficiente para que el cliente al final tenga un retorno, incluso sea pues prácticamente gratis la energía que le está inyectando sus carros, el combustible ya no tiene que gastar en gasolina. Esos son ahorros realmente muy grandes. La gente a veces dice, oiga, pero es que es una inversión de 80, de 100 millones. Sí, pero es que si usted hace una inversión de 80 a 100 millones, que le entregue 2,5 millones al mes, es la verdad muy difícil conseguirla. Adicionalmente, por ejemplo, vamos y compras un apartamento. Primero no vas a conseguir un apartamento, una casa de 100 millones. Cuando lo arriende, pues no le van a pagar 2,5 millones al mes por ese arriendo. Además, tiene que hacerle mantenimiento, tiene que pagar impuestos, tiene una cantidad de inconvenientes que vienen con eso, que con el sistema funcionando ya no los va a tener, ya no se le van a presentar. Entonces, ahí es donde esto se vuelve una inversión tan buena, tan rentable. Actualmente el gobierno además tiene incentivos, que es lo que nos va a hablar Isabel, y esa es una parte también muy importante que actualmente pues muchos no la conocemos, no la, no, no, no la tenemos clara. Entonces, Isabel, pues bienvenida nuevamente y ojalá nos puedas colaborar con esa introducción a los beneficios. Claro que sí, Juan Carlos, gracias por la introducción. Si bien tenemos que ver que la energía solar va a ser nuestro activo productivo, no lo tenemos que ver como un gasto o una inversión costosa, sino que va a ser un activo productivo. ¿Y por qué será un activo productivo? Porque nos va a generar un ahorro todos los meses. Este ahorro va a pagar la inversión prácticamente. Es decir, que la misma energía que van a dejar de comprar a la red es la que va a financiar su sistema. Prácticamente se va a pagar solo, porque este retorno, como nos decía Juan Carlos, va a ser aproximadamente de 3 a 4 años, un producto que les puede durar más de 20 años, pues depende de las condiciones, ¿verdad, Juan Carlos? En muchos casos, el ahorro mensual equivale a pagar una cuota, pero la diferencia es que esta cuota no la van a pagar a la empresa de energía, sino que va a pagar su propia inversión. Además, como nos hablaba Juan Carlos, los beneficios tributarios son bastantes y muchas veces los desconocemos. Estos beneficios, para que ustedes tengan tranquilidad y seguridad, los pueden consultar en la página de la UPME, también en la página del Ministerio de Minas y también está soportado bajo legislación que ha expedido la DIAN. Entonces, pueden tener total tranquilidad de que se pueden tomar estas deducciones. La principal y más importante que encontramos dentro del ABC de las fuentes no convencionales de energía es la deducción del 50% de la inversión. ¿Cómo se hace esta deducción? El 50% del costo del proyecto, ustedes lo van a poder descontar de sus declaraciones de renta, tanto para personas naturales como jurídicas, y tienen hasta 15 años para hacer estas deducciones. ¿Por qué se da tanto tiempo? Porque anualmente esto no puede exceder del 50% del impuesto que les salga a pagar. Pero entonces tienen esa deducción que es la más representativa que les va a ayudar a su flujo de caja cada que tengan que hacer su declaración de renta, sea empresa en los meses de mayo, sea persona natural, agosto, septiembre, octubre, van a poder hacer esta deducción. La depreciación acelerada. ¿Qué quiere decir la depreciación acelerada? Normalmente un activo se deprecia entre 10 o más años, pero en la energía solar la norma nos permite depreciarla en solo 5 años. Es importante saber que si tomamos esta decisión de que la depreciación sea acelerada, no puede ser de forma anual más del 33.33% del valor del activo. ¿Pero qué significa esto? Que va a ser una mayor deducción en renta en menor tiempo. Eso nos va a amortizar también, ayudar a hacer un ahorro en el tema de pago de impuestos.
Adicional, hay una exclusión de IVA. El sistema solar está exento de IVA, entonces no vamos a tener esa carga tributaria. El proyecto que normalmente pagarían con el 19% en impuestos, aquí no lo pagan. Ese ahorro está desde el día 1. Desde el momento en que ustedes gestionan su proyecto, ya tienen ese ahorro del 19% de IVA porque los proyectos de energía solar son exentos. Excepción de aranceles. Para los equipos importados se eliminan los aranceles. Esto reduce aún más el valor total del proyecto, porque sabemos que esa carga arancelaria en muchas ocasiones es un poco alta. Eso nos va a ayudar. Y que tenemos que tener muy presente para tener todos estos beneficios y poder tomar acorde el certificado UPME. Para acceder a todos estos beneficios se necesita el certificado UPME. Y aquí es donde JZL marca la diferencia, porque ellos se van a encargar de todo el trámite. Entonces, ustedes no tienen por qué estresarse o empezar a ver qué documentación necesitan. Es totalmente sencillo y junto a JZL Soluciones van a poder hacer todo el proceso de forma efectiva. Gracias. O sea, yo tomo un proyecto, por decir un número, 100 millones, que es uno que estábamos cotizando hace poco, y el 50%, o sea, 50 millones, directamente lo puedo reducir de la renta año tras año. Exacto, Juan Carlos. Si acorde al impuesto que te dé a pagar de renta, te vas a poder descontar gradualmente. Por eso el gobierno nos da hasta 15 años para poder hacer esa deducción. Entonces ahí es el primer, digamos que, impacto significativo en ahorro en flujo de caja. Fíjate que es un ahorro que nosotros no lo tenemos contemplado en los 3 o 4 años que estamos diciendo de recuperación del proyecto. Entonces, si ya empezamos a incluir esos incentivos, la reducción se va mucho más rápido, mucho más rápido. Claro. Y además el tema del IVA también, que ahí es Claro, un 19% de entrada, que es un ahorro significativo. claro. Y esas son las ventajas que tenemos ahorita, ¿no? Justo en este momento. Porque, por ejemplo, el sistema de inyección, en este momento casi nadie está inyectando. Entonces es fácil hacerlo en todas partes, es hacer el trámite y se puede. Pero en unos años, cuando las personas empiecen a integrarse al sistema, pues ya se va a ver más limitado, porque ya entre más personas entren, pues ya el sistema ya no lo va a poder hacer. Y lo mismo va a pasar con los beneficios tributarios, supongo yo. Totalmente, porque todo esto lo hace el gobierno precisamente para incentivar a las personas y empresas a que empiecen con este ciclo. Adicional, está muy en auge todo el tema de las empresas sostenibles. Si de pronto acá tenemos a nuestros clientes que son empresas, entonces las empresas sostenibles son las que ayudan al medio ambiente. Entonces ahora ya no solamente se trata de crear riqueza, que es el pilar fundamental cuando tenemos empresas, sino también de que las empresas se vuelvan un superhéroe que ayude al entorno, a la naturaleza, a las personas. Y algunas empresas, al incurrir con estos ahorros energéticos, van a empezar a cumplir con esas características de las empresas sostenibles. ¿Qué beneficios tiene esto? Aparte de todos estos beneficios tributarios, también hay bancos y entidades en todo este mundo tecnológico fintech que les van a ayudar con tasas más rentables y beneficios adicionales para financiar los proyectos. Excelente, excelente. Eso la verdad es una oportunidad muy buena. Empresas, personas, es el momento de aprovecharla. Así es. Isabel, muchísimas gracias por tu información. Aquí tenemos algunas como aclaraciones de nuestro público en YouTube. Por ejemplo, Víctor nos dice que la deducción del 50% del valor de la inversión es sobre la renta líquida. En eso estamos de acuerdo para hacer esa aclaración y que de pronto no se presenten confusiones. Sí, señora, correcto. No puede ser superior al 50% de la renta líquida. Es por eso que nos da ese plazo de 15 años. Okay. Listo, súper. Entonces, para dejar eso súper claro, porque son dudas que mira que están apareciendo. También nos preguntan, ¿cómo puedo saber qué valor tiene un sistema solar para mi casa, ingeniero? Ahí es donde entramos nosotros. Pues lo ideal es ir a hacer una visita, hacer un levantamiento, cómo está instalado el sistema actualmente. Esa es una de las promociones que tengo entendido se va a ofrecer hoy, y es que a los clientes que soliciten su visita
vamos a hacerla totalmente gratis. Nosotros normalmente hacemos un sobrevuelo en dron para verificar cuáles son las condiciones de los techos, de cómo podemos instalar las sombras. Es muy importante si hay vecinos que nos tienen muy sombreada nuestra zona, cómo lo podemos mitigar o de qué manera se puede arreglar eso. Hacemos la cotización, hacemos la selección y buscamos lo que sea más rentable para el cliente, porque realmente pues al final la idea es que termine ganando, o sea, el cliente es el que tiene que ganar y si no, pues para una inversión de estas. Entonces lo ideal es que de una vez deje sus datos y lo agendamos y hacemos la cotización. Totalmente. Y nos pregunta también esa persona, ¿me sirve si está ubicada en el campo en vereda? Esto es una pregunta que surge mucho entre pues, nuestros clientes y las personas con las que hemos conversado sobre este tema. Claro que sí, los sistemas, gracias a Dios, y en Colombia tenemos energía en todas partes, energía solar, tenemos una alta radiación en comparación a otras partes del mundo, eso hace que sea muy eficiente. Entonces, en zonas alejadas, en zonas rurales, zonas donde no hay interconexión, son mucho más beneficiosas. Igual manera, los beneficios tributarios también aplican para personas y para empresas. Ok. Si tienen alguna duda, nuestros oyentes en YouTube, los que están conectados ahorita, este es el momento de enviar sus preguntas. De todas formas, también tenemos pues, todos nuestros canales habilitados. Les vamos a enviar después de este webinar, les vamos a enviar nuevamente este videito por si se perdieron pues algunas partes y un ebook donde pues va a estar un poco más resumida también esta información y con algún material también interesante. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto dura realmente un panel solar y qué pasa si no hay sol, si hay temporada de invierno? Los paneles solares actualmente vienen diseñados para aguantar 25 o 30 años, incluso ya vienen unos con garantía de 30 años sobre la eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un principio generan 1000 vatios, en 30 años lo garantizan, por ejemplo, para 80 vatios, para 800 vatios, perdón. O sea, para trabajar el 80%, 85% de acuerdo al proveedor. ¿Qué quiere decir? Que en 30, 25 años todavía está funcionando, todavía está produciendo, no la misma cantidad que cuando estaba, no, pero todavía tiene una producción importante. Nosotros en el cálculo que hacemos, dejamos un sobrediseño para que en esos años todavía el sistema produzca una energía importante, la energía que realmente necesita el cliente. Esa es la gran ventaja de los paneles y los sistemas electrónicos cuando están bien instalados. Súper. Aquí ya nos han llegado más preguntas. Entonces aquí tenemos una pregunta para Isabel. ¿La deducción del IVA es sobre cualquier equipo que conforma el sistema solar, reguladores, inversores y paneles o tiene algunas especificaciones? Bueno, O algunos términos y condiciones. Ahí como todo hay términos y condiciones. Toca revisar al momento de realizar el proyecto si todas esas partes específicas están incluidas dentro de la lista de la UPM como excluidos de IVA. Entonces ahí toca junto con el proveedor revisar que todos cuenten con esa excepción. Okay. Súper. Juan David, también otra pregunta para ti, Isabel. Juan David también nos pregunta, ¿qué se debe hacer para comenzar desde el día 1 a obtener los beneficios tributarios? Ejemplo, como la disminución en el recibo de pagos en factura electrónica. Bueno, acá para poder tener estos incentivos, lo principal es empezar a diseñar el proyecto y hacer la solicitud del certificado. Con esto ya se puede empezar, pues, para poder tener estos beneficios. Lo principal es empezar a desarrollarlo, hacer todo el tema de la solicitud del certificado, preparar toda esa documentación técnica y así poder empezar a disfrutar de los beneficios, sin ningún problema que después de pronto les llegue algún requerimiento o alguna cosa adicional. Okay. Súper. Listo. Aquí tenemos otras preguntas técnicas también que van para nuestro ingeniero. ¿Qué tan seguro es el sistema? ¿Qué mantenimiento requiere? O si hay tormentas eléctricas, que es otra pregunta que nos hacen muchísimo y este es el espacio para aclararlas. ¿Qué riesgos puede tener? O sea, ¿la casa realmente está segura teniendo un sistema solar en funcionamiento? Sí, sí, esas son preguntas muy comunes y muy buenas, ¿no? Primero, cuando nosotros hacemos la instalación, nosotros revisamos, inspeccionamos el sitio, la casa, la empresa, de que haya sistemas de protección alrededor.
Si vemos que hay riesgo de que esté en riesgo de los rayos, de las tormentas eléctricas, entonces tenemos que instalar un sistema adicional. Eso es como un diagnóstico que se le hace a la casa como parte del trabajo que desarrollamos, porque tenemos que evaluar y garantizar que eso pues esté totalmente asegurado. Si se requiere incluir sistemas de protección, hay que incluirlos y es parte del diseño que se hará y será una parte del costo de la instalación. La seguridad, pues, esa es una gran ventaja, se mejora la seguridad. En el momento en que hacemos la instalación, para que a nosotros nos la reciba el operador y para que la UME también nos dé el certificado, tenemos que registrar todos nuestros documentos, los equipos que vamos a instalar, las personas que van a hacer la instalación. Todos tienen que ser personas, materiales, equipos totalmente certificados. Y la instalación como tal hay que registrarla para eso. Todo eso da garantía y da seguridad de que va a ser un sistema muy confiable, tanto por seguridad física, seguridad económica, que no vayamos a perder el tiempo nuestra inversión, y seguridad principalmente de las personas, que es lo primero que se procura. Ok, aquí tenemos una persona súper activa haciendo preguntas que están muy buenas. Nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se recupera una inversión? ¿Ustedes se encargan de estudiar los niveles de radiación por área? Correcto, correcto. Nosotros hacemos la validación de la radiación en esa zona. Nosotros nos basamos con las páginas oficiales internacionales, sea la europea o sea la de la NASA, la que mejor aplique para la zona. De acuerdo a la radiación se hace el diseño, entonces garantizamos que en el año vas a tener la recuperación de la inversión que sale en la cotización como tal. Nosotros te decimos, en ese sitio vas a recuperar tanto dinero y eso pues se garantiza de acuerdo al diseño que se hace. Todo eso es parte del trabajo que hacemos en JZL. Ok. Y otra pregunta que nos hace Salomón es ¿cómo es el tema de vender energía al proveedor? ¿Cómo se maneja eso? La instalación es tipo isla, el proceso y todo el trámite lo hacemos nosotros, JZL, directamente. Sí, señor, correcto. Sí, para poder devolverle al operador de red, sea el que sea, en Colombia tenemos varios, eh, el operador nos exige que tenemos que cumplir con unos parámetros. Primero tenemos que cumplir RETI, la instalación tiene que ser certificada, el diseñador tiene que ser certificado, los equipos. Tenemos que tener un sistema de protección anti-isla para garantizar la seguridad del sistema de los mismos operadores de las redes, porque se va la energía y nosotros inmediatamente debemos desactivar el sistema de inyección a red, cosa que si alguien se tiene que subir a un poste no va a correr el riesgo de que esté electrificado y pueda sufrir lesiones. Eso es algo supremamente importante que nosotros tenemos que garantizarlo. Exacto, todo eso es parte del diseño de JZL Soluciones. Nosotros lo hacemos todo el trámite completo, desde el inicio del proyecto hasta suministro de red, hasta que se le esté devolviendo. La devolución de energía con el contador bidireccional, ahí nos va diciendo cuánta energía consumimos, cuánta energía le devolvemos al operador. Al final de mes el operador hace la cuenta, cuánto le entregamos, cuánto consumimos, suma y resta. Por ahora, si quedan saldos a favor, los están pagando. Pero no se está recomendando, pues no vale la pena inyectar excedentes a la red porque no los están pagando al precio de la bolsa. Entonces es un precio mucho más bajo el que nosotros nos lo cobran. Entonces lo ideal es que lo que consumimos sea lo mismo que entregamos. Claro, que puede haber excedentes, sí, claro, y pues mejor que los haya. Pero sí hay que ser claro con el cliente que no es que se vaya a recuperar a 1.000 pesos como se está cobrando el kilovatio, no, es diferente. Pero ese es el análisis que les hacemos en la cotización específica a cada persona y acá de acuerdo a su necesidad. Ok, y hablando de esos, de los contadores y los transformadores, aquí nos preguntan, en una vereda, por ejemplo, los transformadores son antiguos. ¿Funciona igual para hacer el sistema on-grid o tengo que hacer, o sea, pues se tiene que hacer alguna solicitud, algún proceso? Nosotros también nos encargamos de ese tema. Esa parte, ¿cómo se maneja? Correcto. Hay sitios, el transformador no es tanto el inconveniente, los transformadores incluso son antiguos, pues permiten la devolución de energía. El problema principal son los medidores. Entonces, eso es parte del análisis que hacemos con la visita.
verificamos medidores, verificamos transformadores y consultamos al operador si nos permite devolver a la red, porque si el operador por alguna razón no nos puede recibir, pues el proyecto no sería viable. Y eso lo decimos al cliente desde la primera visita y desde la cotización. Desde ahí ya podemos ver realmente si es viable o no. Ok, súper. Sí, pues es que una aclaración para pues todos nuestros oyentes que están conectados, nosotros necesitamos pues hacer una revisión previa, como lo ha comentado Juan Carlos, al inmueble, a pues el consumo de energía, los costos de energía también, y gracias a eso poderles hacer una asesoría completa sobre cuál es el sistema que más les funciona para que sea mucho más rentable y la inversión pues también pueda tener un retorno mucho más rápido. Entonces, bueno, nos dice Víctor que si podríamos hacer un estimado en vivo. No sé cómo lo ves, Creo que el tiempo Juan. no nos da. Creo que el tiempo no nos da Sí, para hacerlo tan rápido. Pero Víctor, déjanos tus datos y podemos hacer el estimado específico para tu caso, porque eso es lo otro, ¿no? Depende de cada caso. Sí es importante validar cuáles son las condiciones. sí, eso va de la mano. Por ejemplo, Jairo también nos pregunta que él, por ejemplo, está ubicado en un apartamento. ¿Tendría la posibilidad de instalar paneles en su balcón o, bueno, de poder instalar este sistema? Depende, justamente de lo que está diciendo Juan Carlos, ¿cierto? También, y cuando es un apartamento, también hay otro tipo de trámites. Hay propiedades horizontales que ya están hablando del tema, ya lo están revisando. En algunas están definiendo las áreas comunes de terrazas, de techos, pues como dividiéndola en la cantidad de apartamentos que sean, ¿no? Obviamente depende del caso. Hay unidades que pues solo tienen una cantidad limitada de apartamentos, entonces pues no es tan grande. Hay otras que no. O en otros casos están aprovechando esa energía solar para el uso en zonas comunes. Al fin y al cabo beneficia a todos los usuarios del conjunto. Lo mismo, cada situación es diferente. En esas propiedades horizontales, sí hay que ponerse de acuerdo con los vecinos y con la administración para poder buscar el mejor manejo y que sea una utilidad para todos. Exactamente. Listo. Bueno, Juan David nos hace un comentario que él se refiere a que qué documentos puede ir reuniendo para obtener esos beneficios tributarios rápidamente, digamos que para que el proceso no sea tan extenso. Juan David, te contamos, los documentos son bastante largos. En el material que nosotros vamos a enviar después de este webinar, te vamos a compartir los links puntuales de la página de LUCME donde salen esos requerimientos. ¿Por qué? Porque depende del caso, depende de dónde estés ubicado, depende de la actividad económica, depende de varias cosas. Entonces, de acuerdo a eso, pues se solicitan diferentes documentos. Esos links también pues, te los podemos compartir después de este webinar para que quede mucho más claro. ¿Me corriges, Isabel, si de pronto estoy mal o me quieres complementar ahí? De pronto, como él nos habla sobre facturas, quizás sí es lo ideal, pues adicional de tener este certificado, que pues todos los equipos que compres, tener pues que estén incluidos en la lista de la UPME, pero por eso les decimos que depende del caso, van a tener la asesoría de un experto que los puede guiar para evitar pues errores y después complicaciones. Pero la idea sí es poder tener toda esta facturación electrónica a nombre de la persona natural o jurídica que corresponda, hacerlo por pagos electrónicos, empezar a tener ese archivo tanto del proyecto en la parte técnica como también en la parte financiera y administrativa, que esos van a ser los soportes que ustedes van a tener cuando hagan la presentación de sus impuestos, en dado caso de algún requerimiento que les solicite la DIAN. Pero entonces el día uno es asesorarse con el experto para evitar cometer errores, porque pues sí es una lista bastante amplia, como nos dice Lina, y además depende digamos que el tipo de proyecto y de la persona o empresa en general. Pero en lo que hablas de facturación electrónica y soportes, sí tienen que empezar a tener un archivo digital y físico de todo este proceso. Pero la Una, recomendación que yo haría, perdón, la recomendación que yo le haría es inicia solicitando la cotización. Así tu proyecto esté en construcción, así todavía no hayas empezado.
nosotros incluso tenemos esa ventaja de que si ustedes tienen un proyecto en construcción, incluso miramos los planos y les hacemos recomendaciones de sus planos. Sabemos que no lo vas a instalar mañana ni pasado mañana, pero de una vez que vayas pensando en las tuberías que debes instalar, cuáles son los requerimientos del techo, qué te facilitaría más la instalación. Y son como ayudas que nosotros damos para que a futuro, cuando ya tengas la posibilidad y ya lo quieres hacer, ya se te facilite. Y lo mismo la parte documental. Entonces, sí, o sea, la mejor manera para iniciar y agilizar es empezar con la cotización. Ahí nosotros somos muy explícitos y te mostramos bastante elaborado cuál es el panorama de tu situación. De la mano a esto que estamos hablando de ese proceso del trámite de la certificación UVME, me preguntan, ¿este trámite tiene algún costo adicional? ¿Cuánto cuesta? Nosotros sí lo asesoramos, como lo ha mencionado Juan Carlos, pero sácanos de esa duda, Isabel, de pronto. Bueno, hay una calculadora del pago mínimo para solicitar la UPME, pero esa depende del rango de las VTs en la cual esté cada proyecto. Entonces, para cada proyecto tenemos que primero, como nos dice Juan Carlos, tener una cotización, una evaluación de las necesidades y asimismo se va a poder calcular. De todas maneras, dentro de los links que Lina les va a compartir, les podríamos compartir el de la calculadora que está en la página de la UPME para que vayan teniendo una idea de cuál sería ese costo. Nosotros normalmente en el proyecto incluimos ese costo también, porque sabemos que para el cliente es muy incómodo, que ya hizo una inversión, que ya consiguió una plata, que ya la puso, y entonces, ay, ahora te falta sacar esto, ahora te falta sacarlo. Nosotros incluimos absolutamente todos esos costos en nuestras cotizaciones, en nuestros presupuestos. Y de la mano a esto nos preguntan, ¿qué respaldo ofrecemos nosotros? Es decir, a partir desde el primer día de estudio, la instalación, para los temas posteriores, mantenimientos, seguimientos. ¿Hay alguna aseguradora? Ok, cuando hay anticipos, nos aseguramos con pólizas de cumplimiento, aseguramos al cliente, cosa que pues se tiene esa garantía, no tenemos problema en adquirir las pólizas. Estos procesos de instalación realmente son procesos muy cortos. Estamos hablando de una instalación por ejemplo, la que hicimos en Bogotá, es una instalación de 15 días. Realmente lo que la hace un poco larga es el tema de los trámites, las certificaciones, los papeleos. Pero como tal, la instalación de que el sistema quede funcionando es un sistema que en 15 días, en 3 semanas por más tarde, ya está funcionando, ya lo tiene ahí físicamente andando. Ya el tema ya es más de papeleo, pues para que lo reciba el operador. Pero nosotros damos ese acompañamiento, damos las pólizas que se requieran, se firma un contrato, cuando hay anticipos tiene que haber pólizas para que tenga el cliente siempre esa garantía. Súper. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la información, por resolver todas estas dudas, a nuestros oyentes por preguntar. De todas formas, si quieres, Juan, ahí pasar el slide, que tenemos todos nuestros canales de contacto abiertos. Nos preguntan a qué correo se pueden enviar los datos para un posible proyecto. Claro que sí. Nuestro correo actualmente es energia@jzlsoluciones.com. Igual también nos encuentran en nuestra página web www.jzlsoluciones.com. En LinkedIn también estamos, en Instagram también. Todos los canales están abiertos, está nuestro WhatsApp, aquí en si quieren le pueden tomar pues el screen que tenemos actualmente proyectado, donde pues está el teléfono, nuestro sitio web, nuestro correo y nos pueden contactar. Y de todas formas ya pues ustedes por participar tienen un beneficio extra de, como lo mencionó Juan Carlos, una atención en cuanto a las visitas y también pues podemos revisar un descuento por haber participado en este webinar. Entonces les agradecemos a todos por acompañarnos, esperamos pues que esta información les haya dado claridad sobre algo muy importante y es que un sistema solar no es un gasto, es una de las pocas inversiones que reduce lo que pagas cada mes y que pues igual lo tenemos que seguir pagando. Y pues igual los invitamos también, si quieren conocer cuánto pueden ahorrar en su hogar empresa, enviarnos la situación actual
de su empresa o de su hogar, pueden agendar una asesoría totalmente gratuita con nosotros. Igual nos vamos a estar comunicando con ustedes después de este webinar, les vamos a enviar información, tenemos el ebook que viene un poco más completo, y pues también donde vienen todos estos enlaces con un poquito más de información. Gracias a Juan Carlos por acompañarnos con tu expertise y Isabel por brindarnos claridad sobre esos beneficios tributarios. Estaremos haciendo muchos más eventos de estos, entonces pues súper pendientes a nuestros canales. Nos vemos en un próximo evento. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes.